Amigas y amigos, buenos días. Le damos la bienvenida a el canal del Poder Popular, Vive Televisión, hoy 5 de junio del año 2013, en nuestro segmento Tema del Día. Con nosotros se encuentra el diputado Ukbel Roa, diputado de nuestra Asamblea Nacional, porque vamos a abordar un tema bien importante y es el ingreso de Colombia a la OTAN. Pero antes de iniciar al tema, nosotros vamos a invitarle a toda nuestra audiencia a que vea un material preparado por los compañeros de nuestra cadena hermana Telesur. Formado del imperialismo, la OTAN nació con el fin de la Segunda Guerra Mundial para enfrentar el crecimiento geopolítico de la Unión Soviética. En ese marco, la Guerra Fría fue el escenario en que desarrolló su capacidad bélica. Con la caída del muro de Berlín, esta alianza militar se ocupó de intervenir en conflictos mundiales que pudiera poner en crisis el capitalismo y los principios occidentales. En los años 90, los países de esa organización, encabezados por Estados Unidos, enviaron fuerzas a Bosnia y luego a Kosovo, donde contribuyeron a la desintegración de Yugoslavia. La caída de las Torres Gemelas en 2001 sirvió de excusa para intervenir en Afganistán, donde diariamente se denuncian asesinatos de civiles, incluso niños, de parte de las fuerzas ocupantes de la OTAN. A pesar de las manifestaciones internacionales en contra de esta maquinaria bélica, las fuerzas militares de los principales países de Occidente siguen interviniendo en países como Libia y Pakistán, y masacrando a sus pobladores, muchas veces con el respaldo de la OTAN. Diputado, bueno, buenos días. Un tema ya creo que conocido por todos, el nacimiento de la OTAN. Ya todos conocemos también la participación que ha tenido en diferentes países del mundo, y en este caso un tema bien discutido que ha sido Colombia. Cómo se ha solicitado en tal caso la participación o cómo ingresar como observador a la OTAN. Quisiera que usted nos ampliara más la información y, por supuesto, desde su óptica, cómo evalúa. Sí, bueno, primero que todo, buenos días al pueblo venezolano, en especial a mi querido pueblo de Trujillo. Fíjate, hay una variable aquí bastante interesante, por la cual ayer en la Asamblea Nacional nosotros decidíamos hacer un comunicado donde este acuerdo buscaba de alguna manera dejar claro por qué los venezolanos nos interesamos, o por qué el gobierno venezolano, el Ejecutivo, las instituciones de Venezuela nos interesamos en qué puede hacer. No cualquier país, es un país vecino con el cual compartimos más de 2.000 kilómetros aproximadamente de frontera. Tenemos no solamente las fronteras que compartimos con ellos, sino todo lo que ha significado Colombia y todo lo que, bueno, lo decía ayer de forma magistral el profesor Earle Herrera, es un tema, estamos hablando de la soberanía de nuestro país, estamos hablando de un movimiento estratégico con una alianza. Nosotros sabemos que esta alianza, su principal característica es de promoción y de injerencia en los distintos países, y sabemos que nosotros, el Estado de Venezuela, la revolución bolivariana, siempre ha estado en la mira de quien domina, en este caso, esta famosa alianza, que sabemos que la creó, o el padre de ella, o quien siempre la ha hegemonizado, son los Estados Unidos, y en el marco de sus pretensiones imperiales juega a tener un control sobre, inclusive los mismos europeos, porque así es percibido como tal. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Por qué este movimiento de la oligarquía colombiana y de presión hacia el presidente Santos de tener que ir hacia allá? No porque ellos sabían de antemano que a ellos le iban a decir que no iban a poder ingresar, pero sí tienen pretensiones de abrir o establecer relaciones a los efectos de poder no ser informantes, porque ya ellos vienen compartiendo información desde hace muchos años, clasificada y no clasificada, tanto con el Departamento de Estado Norteamericano como con esta organización del Atlántico Norte, sino buscar generar de alguna manera un revuelo o causar, complacer a lo que nosotros hemos calificado esa oligarquía latinoamericana que hace y golpea lo que es los movimientos progresistas en América Latina. Fíjate que en su declaración inclusive dicen que sí van a buscar establecer convenios que permitan
que no solamente Colombia, que Colombia sea como una especie de primer ensayo, pero que permitan después que otras naciones suramericanas puedan también establecer convenios de cooperación a nivel de información, etcétera, con la misma institución. Bien, podemos decir, porque si establecemos una pequeña diferencia o comparación, América del Sur está, por llamarla así, la recién creada CELAC, que es una alianza entre países caribeños y de América del Sur que vienen a generar políticas para el crecimiento económico, social de estos países, y está la OTAN, que es una alianza también, pero de manera militar. Hemos visto todas las actuaciones que ha tenido esta organización en diferentes países. ¿Pudiésemos decir que la OTAN es una alianza para la guerra? Fíjate, no solamente para la guerra, yo creo que la OTAN es una alianza que busca atentar contra todo aquello que signifique atacar el status quo y la manera como hegemoniza el imperio el control del mundo. Yo creo que uno de los grandes logros de nuestro eterno comandante, que por cierto hoy 3 meses de su partida, fue precisamente promover este tipo como la CELAC. Nosotros creemos que cualquier gobierno de América Latina, nosotros tenemos que mirar hacia adentro. Nuestro norte debe ser el sur y efectivamente desde adentro buscar cómo integrarnos. Tenemos la UNASUR. ¿Por qué no mirar hacia UNASUR? ¿Por qué no mirar en fortalecer la misma CELAC? Tenemos que cohesionarnos. Ahora bien, siempre hay juegos perversos, naciones o gobiernos que le hacen el juego precisamente a quienes no quieren que los países latinoamericanos se organicen, inclusive los países del mundo. Porque, fíjate, la OTAN, ¿dónde está actuando la OTAN? En Libia y ahora en Siria y también en Pakistán, en todo donde actúa. ¿Qué consigue? ¿Cuál es el resultado de cualquier actuación de la OTAN? O lo que ocurrió en Bosnia y Herzegovina, como dividió esa Yugoslavia, la partió en 6 pedazos. O sea, ellos lo que permanentemente buscan es jugar a garantizar los intereses muy particulares de una élite mundial que hegemoniza pues, el control económico y quiere seguir hegemonizando el control político del mundo. ¿Qué representa esta solicitud de Colombia para alinearse a lo que es las políticas de la OTAN para América Latina y el mundo? Nosotros creemos que representa una maniobra muy propia de lo que es la fanfarronería de la oligarquía colombiana, que intenta de alguna manera llamar la atención y desvirtuar cualquier movimiento de integración liderizado, en este caso, que sigue, porque esto hay que decirlo, Venezuela sigue siendo vanguardia en lo que, tal como lo establece nuestra Constitución y como legado bolivariano, porque es parte, Bolívar nos hablaba de la patria grande, vanguardia en cuanto a la necesidad de la integración de nuestros pueblos. Y ojalá, de verdad, nosotros saludamos ayer tanto el presidente colombiano como el ministro de Relaciones Exteriores, creo que hablaban de que ellos había un malentendido, que ellos no querían ingresar, que ellos lo que querían era colaborar, etcétera. Bueno, nosotros vamos a estar muy atentos y, ¿sabes? Yo quiero hacer un comentario. Ayer en el debate en la Asamblea, la oposición venezolana intentó desvirtuar que un tema como este lo estuviésemos discutiendo los venezolanos. Y nos daba tanta tristeza y tanta vergüenza, porque más allá de las posiciones, que nosotros podamos, posiciones ideológicas y posiciones políticas que tengamos en el marco del país, la soberanía de un país no se discute, se defiende. Y estos señores, el oposicionismo venezolano pretendió desvirtuar, decir que no era importante debatir un tema que directamente involucra la soberanía nacional. Entonces nosotros creemos que efectivamente el país, el pueblo en general, debe conocer a fondo qué se pretende con esto, porque esto se constituye en una amenaza contra el gobierno venezolano, contra el pueblo venezolano, contra la revolución bolivariana y contra América Latina en general. Ellos simple y llanamente buscan
generar lo que te decía, un clima de zozobra, un clima de intranquilidad, un clima de acoso contra nuestros pueblos, de manera de garantizar, de seguir garantizando la hegemonía, en este caso de Estados Unidos, quien lideriza y quien utiliza a la OTAN como un brazo ejecutor de sus políticas imperiales. Y que claramente también ha perdido cierto poder con todos estos problemas de la crisis también. Los países de América Latina cada vez están más unidos. De hecho también, y me traigo aquí en este momento un recuerdo de una discusión que se hacía en el Congreso de Estados Unidos, donde un diputado hacía mención de que tenían que averiguar qué era lo que estaba sucediendo en Venezuela y en América Latina, por qué los países latinoamericanos se están uniendo, cada vez se consolida más ese bloque, mientras Europa y Estados Unidos se ve como aislado, cada vez está como un poco más solo. En este caso, una vez que el presidente en una oportunidad también se vio como un poco perjudicadas las relaciones entre nuestro país y Colombia, sin embargo el líder supremo de la revolución, Hugo Chávez, limó esas asperezas y nuevamente nosotros tenemos lazos con Colombia. ¿De qué forma afectan esta solicitud las relaciones entre Colombia y Venezuela? Fíjate, nosotros, nuestro presidente Nicolás Maduro, la humildad que le caracteriza siempre y en sus intervenciones, siempre lo que ha planteado es que él es un hombre de paz, que Venezuela tiene como política de Estado la paz y que creemos que efectivamente en el marco del respeto y, el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, en el marco de la cooperación y de la integración latinoamericana, nosotros creemos que los presidentes, ojalá, bueno, ya el gobierno colombiano rectificaba, sin embargo dejaba claro sus pretensiones, o sea, hizo una solicitud, bueno, es como colaboración, bueno, nosotros la invitación, y creo que el presidente Nicolás Maduro lo decía, utilicemos el diálogo sincero, el diálogo abierto, tenemos instituciones en el país, en América Latina, instituciones como te decía anteriormente, la CELAC, la UNASUR, el ALBA, etcétera, instituciones, mecanismos que pueden ayudarnos a seguir resolviendo los problemas y sobre todo los problemas con esa inmensa deuda social que existe en América Latina, porque creo que desvirtuamos o se utilizan mecanismos y hay ciertos gobiernos que utilizan maniobras para poder esconder sus realidades internas. O sea, ¿qué trato de decirte con esto? No es casual que los países que se han asumido desde adentro, que han buscado la integración, en esos países ha mejorado la calidad de vida de los desposeídos, la inclusión ha comenzado a darse realmente, hay mejor calidad en la educación, hay mejor acceso a los alimentos, se ha incrementado el consumo proteico y de carbohidratos de los jóvenes y de las mujeres, hay mayor inclusión de la mujer, hay mayor inclusión del joven. Eso viene ocurriendo en Venezuela desde la llegada del comandante Hugo Chávez, se fortaleció en Argentina con la llegada de los Kirchner, se fortaleció en Nicaragua, Cuba como vanguardia de lo que es, a pesar del inmenso bloqueo de un trabajo intenso de inclusión que vienen siendo desde muchos años, y de igual manera en Bolivia, Ecuador, países que decidieron realmente utilizar y ejercer la independencia política y luchan por terminar de romper esas cadenas económicas y para romperla y buscar la esencia que realmente les permita ser libres, se busca en un legado que nos dejó Bolívar y que lo rescató muy bien el comandante Chávez, que era la necesidad de buscar desde adentro, desde el mismo sur, buscar entre nosotros las soluciones a nuestros problemas, porque tenemos riqueza, tenemos energía, tenemos agua potable, tenemos tierras cultivables, y esto sumado a una política de verdad de desarrollo y de integración, nos permite hoy por hoy ser una América Latina, verse como un continente con las potencialidades de tener como dar respuesta a la crisis global que vive la economía mundial, que es una crisis más que de momentánea, es una crisis profunda del capital. Es decir, el sistema capitalista entró en una profunda crisis y ya las famosas recetas o pañitos de agua tibia que lo sacaban a flote y que permitían, como decía Mesarro, que
que hiciera el metabolismo del capital, permitiera resurgir nuevamente esas políticas explotadoras, en América Latina afortunadamente no ha podido penetrar, y por el contrario seguimos incluyendo y seguimos mejorando la calidad de vida de los latinoamericanos en aquellos países donde hemos mirado desde adentro las potencialidades y donde nos hemos decidido a ser libres, como es el caso venezolano. Así es. Bueno, diputado, a propósito de este tema, los diferentes bloques regionales comienzan a pronunciarse. Yo le voy a invitar a que vea un material en donde el secretario general de la UNASUR, Ali Rodríguez Araque, fijó posición. Cualquiera que conozca la historia de la OTAN sabe que esta es una organización para la guerra, y así ha sido demostrado a lo largo de su existencia. Ha intervenido en la destrucción de la vieja Yugoslavia, destrozaron Yugoslavia, se volvió a los procesos de balcanización de la región para debilitar lo que era un país próspero que avanzaba muy positivamente. Escuchamos al secretario de la UNASUR, ya como todos conocen el significado o lo que viene, las acciones que vienen desempeñando esta organización. ¿Cuál debe ser la posición, según su opinión, que debe fijar la UNASUR con respecto a este tema? Mira, primero, yo estoy convencido y creo que una posición unánime, y que los países latinoamericanos deben nuclearse y no permitir que el territorio Latinoamérica esté acechada o minada, en este caso, de una forma indirecta de estar amenazados permanentemente. Yo creo que con las famosas bases que ellos instalaban, los norteamericanos cuando instalaban las famosas bases en los territorios como Ecuador, que una de las primeras acciones de Rafael Correa fue expulsar, sacar las bases norteamericanas de allí. Ya con eso ha sido suficiente. UNASUR, Ali Rodríguez Araque, el doctor Ali Rodríguez fija posición contundente. Creemos que en nada puede venir a aportar ni a la lucha contra la pobreza, ni a la igualdad de los pueblos, ni a la lucha por la soberanía, un acuerdo con el Atlántico Norte, en este caso con la OTAN, la cual es una institución que sabemos que es una institución de la guerra, de la muerte, que lo que promueve es la destrucción de los pueblos. Por el contrario, nosotros tenemos que seguir refugiándonos precisamente en nuestras instituciones, en la UNASUR, en la CELAC, seguir fortaleciendo Latinoamérica, el Caribe y todo lo que signifique esa población que históricamente se vio como el patio trasero de los Estados Unidos y que hoy levanta una voz, y no solamente levanta una voz, sino que ejerce acciones para ejercer eso que tanto le costó a nuestros próceres, que es ejercer nuestra independencia. ¿Cuál debe ser la evaluación desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el significado de esta alianza? Ya sabemos que es una para la muerte. ¿Debería ser un tema pleno de conocimiento de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Fíjate, hay una cosa que es bien interesante, ¿no? Si uno de los grandes legados de nuestro comandante fue que una de las instituciones o del cuerpo que mayor madurez política obtuvo durante el proceso revolucionario y sobre todo mayor claridad en hacia dónde vamos, fue nuestra Fuerza Armada. Yo creo que es uno de los grandes legados del comandante Hugo Chávez, ¿no? Es una Fuerza Armada institucional, apegada a la Constitución, comprometida con un proyecto de país y sobre todo con una claridad ideológica de los principios que han regido el nacimiento de lo que hoy por hoy es Venezuela y de lo que hoy por hoy aspiramos que continúe siendo el país y América Latina. Nuestra Fuerza Armada, pienso que es una de las instituciones que más claras están en este tema. Creo que asume con una preocupación, pero más que preocupado, a ocuparse de cualquier tipo de acción, a tener claridad en los cuadros. Cuando hablo de cuadros, hablo no solamente de generales, tenientes, capitanes, coroneles, sino todo lo que compone la Fuerza Armada, inclusive la milicia, de estar claro que esto es cualquier movimiento que busque acechar al país es una agresión. Y nosotros tenemos que estar atentos. Venezuela se convierte, aquí hay un tema geopolítico y geoestratégico de seguir viendo a Venezuela. Recordemos que somos la principal reserva de petróleo del mundo, que somos
el país que produce no solamente la principal reserva de petróleo del mundo, sino que estamos cerca del país que más consume, si no me equivoco, más de 20 millones de barriles diarios de crudo, que es los Estados Unidos, y que utiliza estas instituciones para precisamente generar presión y, bueno, son 14 años de injerencia permanente de los Estados Unidos en nuestro país. Y no le va a importar utilizar los peones de las oligarquías regionales, en este caso la oligarquía colombiana, y de muchos apátridas de la oligarquía venezolana, porque esto hay que decirlo sin ningún tabú. Y la invitación mía es a decirle a la oposición venezolana, democrática, la oposición que cree en las instituciones, que esto es un tema de patria. Aquí no se trata, ayer, como te decía, para mí fue sumamente triste y vergonzoso que la oposición no asumiera la necesidad de que una asamblea nacional, en este caso un país, asuma una posición frente a lo que está ocurriendo, sino que a ellos les parecía que el tema de la soberanía no era importante para el país. Eso yo creo que debe saberlo Venezuela y saberlo cada venezolano, inclusive aquellos que votaron por la oposición, porque yo creo que a ningún venezolano le debe gustar y debe interesarle que nuestro país esté acechado permanentemente por ninguna potencia extranjera o por algún tratado que busque chantajearnos o busque interferir entre nuestros asuntos internos. Mucho más cuando hacen gala de el resguardo de la soberanía, de que nuestro país, de la patria, porque la oposición se ha catalogado a pintarse muy nacionalista, pero sus acciones distan mucho de eso. Yo voy a invitarlo a ver también un material y han sido las reacciones que se han generado desde Colombia a propósito de este tema. Corresponsal de nuestra cadena hermana Telesur, vamos a escucharlo. Pues no solamente hay contradicciones, sino que la inexactitud por parte del presidente Santos cuando hizo ese anuncio el pasado fin de semana, pues ocasionó todo esto. Además, todos han coincidido acá que fue inconveniente la declaración del presidente Santos, y en lo que tiene que ver con las declaraciones del ministro de Defensa, pues como también se dice en Venezuela, de acuerdo a lo que hemos escuchado en el reporte de William Parra, pues aquí también se le pide que el presidente Santos o el ministro de Defensa hagan precisión sobre estos acuerdos, qué alcances tendrían estos acuerdos, en qué materias particulares tendrían estos acuerdos, porque en todo caso no deja de causar ruido, pues lo manifestado tanto por el presidente Juan Manuel Santos como por el ministro de Defensa. Aquí también se han generado reacciones en el sentido que lo que se puede ver también, y en una lectura, si se quiere, más pormenorizada, de pronto lo que quería el presidente Santos es como cambiar su política, en lo que tiene que ver con las relaciones exteriores. Recordemos que el presidente Juan Manuel Santos estaría lanzándose para un segundo periodo en las elecciones que en el mes de mayo se realizarían aquí en Colombia. Otros, por su parte, dicen que esto tiene que ver pues con esa visita que hiciera aquí el vicepresidente norteamericano, y que a partir de ahí comenzó a haber una serie de declaraciones como esta que van en contravía de lo que se quiere vivir en la región, del estado de cordialidad que han marcado las relaciones entre Colombia y Venezuela en los últimos meses. Importantes, puntos bien interesantes que hay que evaluar. Para finalizar, un mensaje a todo el pueblo venezolano y brevemente, ¿cuál será la posición que va a asumir la Asamblea Nacional de nuestro país con respecto a este tema? Bueno, nosotros ayer en la Asamblea Nacional se emitía un comunicado, un acuerdo, donde rechazábamos cualquier intento, no solamente de ingresar, sino de atentar contra la paz de Latinoamérica, porque ya te lo explicaba, geopolíticamente aquí sabemos que hay una jugada de ajedrez que busca acechar a los países progresistas, en este caso, que están avanzando en el ejercicio de su independencia política, económica y social. Por otro lado, la invitación al pueblo venezolano a estar atento, a discutir, a conocer a fondo, y sobre todo explicarle a aquellos venezolanos que no comparten el proyecto bolivariano, pero que entiendan que estamos hablando de la patria. Y aquí, cuando alguien pretende atentar contra la patria o la patria pueda estar en peligro,
aquí no valen posiciones ideológicas, aquí hay una sola ideología, que es defender el suelo patrio, defender el suelo de Bolívar, defender nuestra Constitución y ese legado tan importante como es defender los principios de la autodeterminación y la soberanía, que bastante le costó a nuestros libertadores, les costó hasta su vida, para dejarnos este legado de la patria grande. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos un líder que nos enseñó durante 14 años. Creo que en el marco de quienes acompañamos la revolución estamos claros de la importancia que es este papel, y es por ello que pensamos llevar este debate a todos los rincones del país, que el país sepa y que todas las instituciones, las comunidades, las universidades, todo el mundo sepa qué significa el acercamiento o el intento de un país tan cercano y que comparte tanta frontera con nosotros a una alianza guerrerista y una alianza que solamente ha dejado muerte en el mundo. El acercamiento, qué significa para Venezuela. Eso hay que desmantelarlo y enseñarle al país qué se pretende con ello. Diputado, muchísimas gracias. Le damos la bienvenida y por supuesto las puertas de nuestro canal le quedan abiertas para una próxima oportunidad. El diputado Utbel Roa, diputado de nuestra Asamblea Nacional, quien hoy ha venido a compartir información importante con respecto al posible ingreso de Colombia a la OTAN, que por supuesto ingreso atentaría contra la paz de toda América del Sur. De esta manera nosotros despedimos nuestro tema del día, parte del segmento de nuestro informativo popular, recordándole nuestros puntos en internet www.vive.gov.be y nuestra cuenta en Twitter @vivepisotelevisión. Buenos días. Amigas y amigos, buenos días. Le damos la bienvenida a el canal del Poder Popular, Vive Televisión, hoy 5 de junio del año 2013, en nuestro segmento Tema del Día. Con nosotros se encuentra el diputado Utbel Roa, diputado de nuestra Asamblea Nacional, porque vamos a abordar un tema bien importante y es el ingreso de Colombia a la OTAN. Pero antes de iniciar al tema, nosotros vamos a invitarle a toda nuestra audiencia a que vea un material preparado por los compañeros de nuestra cadena hermana Telesur. Formado del imperialismo, la OTAN nació con el fin de la Segunda Guerra Mundial para enfrentar el crecimiento geopolítico de la Unión Soviética. En ese mar, veces con el respaldo de la OTAN. Diputado, bueno, buenos días. Un tema ya creo que conocido por todos, el nacimiento de la OTAN. Ya todos conocemos también la participación que ha tenido en diferentes países del mundo y en este caso un tema bien discutido que ha sido Colombia. Cómo se ha solicitado en tal caso la participación o cómo ingresar como observador a la OTAN. Quisiera que usted nos ampliara más la información y por supuesto desde su óptica, ¿cómo evalúa? Sí, bueno, primero que todo, buenos días al pueblo venezolano, en especial a mi querido pueblo de Trujillo. Fíjate, hay una variable aquí bastante interesante, por la cual ayer en la Asamblea Nacional nosotros decidíamos hacer un comunicado donde este acuerdo buscaba de alguna manera dejar claro por qué los venezolanos nos interesamos, o por qué el gobierno venezolano, el Ejecutivo, las instituciones de Venezuela nos interesamos, en qué puede hacer. No cualquier país, es un país vecino con el cual compartimos más de 2.000 kilómetros aproximadamente de fronteras. Tenemos no solamente las fronteras que compartimos con ellos, sino todo lo que ha significado Colombia y todo lo que, bueno, lo decía ayer de forma magistral el profesor Arle Herrera, es un tema, estamos hablando de la soberanía de nuestro país. Estamos hablando de un movimiento estratégico con una alianza. Nosotros sabemos que esta alianza, su principal característica es de promoción y de injerencia en los distintos países. Y sabemos que nosotros, el Estado venezolano, la revolución bolivariana, siempre ha estado en la mira de quien domina, en este caso, esta famosa alianza, que sabemos que la creó o el padre de ella, o quien siempre la ha hegemonizado, son los Estados Unidos, y en el marco de sus pretensiones
imperiales, juega a tener un control sobre inclusive los mismos europeos, porque así es percibido como tal. Ahora bien, la Guerra Fría fue el escenario en que desarrolló su capacidad bélica. Con la caída del muro de Berlín, esta alianza militar se ocupó de intervenir en conflictos mundiales que pudiera poner en crisis el capitalismo y los principios occidentales. En los años 90, los países de esa organización, encabezados por Estados Unidos, enviaron fuerzas a Bosnia y luego a Kosovo, donde contribuyeron a la desintegración de Yugoslavia. La caída de las Torres Gemelas en 2001 sirvió de excusa para intervenir en Afganistán, donde diariamente se denuncian asesinatos de civiles, incluso niños, de parte de las fuerzas ocupantes de la OTAN. A pesar de las manifestaciones internacionales en contra de esta maquinaria bélica, las fuerzas militares de los principales países de Occidente siguen interviniendo en países como Libia y Pakistán, y masacrando a sus pobladores muchas veces.